Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy vamos a conocer 3 trucos para aumentar tu inteligencia al instante. Ahora, comencemos. 1. El juego mental. Durante mucho tiempo, la gente ha disfrutado jugando juegos mentales para expandir sus mentes. Pero un juego ha provocado más mejoras cognitivas que cualquier otro, lo que lo convierte en el más duradero. El ajedrez existe desde hace aproximadamente 1500 años. Personas de todo el mundo se han involucrado en alguna variación de este intrincado juego mental, que probablemente fue inventado en India o China. El ajedrez alguna vez fue jugado casi exclusivamente por la realeza y otros miembros de la alta sociedad. En ese entonces, las imágenes del juego eran un poco diferentes, pero el concepto fundamental seguía siendo el mismo. 2 jugadores moverían un conjunto de 16 piezas para burlar a su rival. El objetivo final es dar jaque mate al rey del oponente. Hace 1500 años no se conocía como jaque mate, pero entiendes la idea. La complejidad del ajedrez y la variedad de opciones estratégicas contribuyeron a su enorme popularidad. Debe usar la planificación anticipada y la creatividad para resolver problemas que a primera vista parecen insuperables. La gente continúa desarrollando nuevas formas de juego incluso después de cientos de años. El ajedrez, que es un juego mental que activa varias funciones cognitivas críticas, tiene un impacto en el cerebro de maneras que la mayoría de las personas antiguas desconocían. Analizas rápidamente los movimientos de tu oponente usando tu memoria a corto plazo. Puede recordar tácticas de contraataque exitosas gracias a su memoria a largo plazo. Puedes detectar oportunidades potenciales gracias a tus habilidades espaciales y visuales. La planificación y el pensamiento original son componentes importantes de la adaptación estratégica. La lista es interminable. Como puedes ver, jugar al ajedrez implica mucha gimnasia mental. Además, debe completar todas estas tareas dentro del marco de tiempo asignado si está participando en un juego oficial. Por lo tanto, su mente debe estar continuamente atenta y enfocada. De lo contrario, no será tan productivo ni podrá pensar con claridad. Su cerebro está bajo mucha presión por esta exigente tarea cognitiva, pero un poco de estrés puede ser beneficioso para ti, al igual que el ejercicio físico. Como cualquier otro músculo de su cuerpo, es crucial ejercitar y desafiar su cerebro. Mantenga su salud neurológica con ejercicio mental. Incluso a medida que envejece, un cerebro que está en buena forma seguirá funcionando perfectamente. Si tiene algún tipo de daño neurológico, también le resultará más sencillo adaptarse. Por ejemplo, jugar al ajedrez puede prevenir enfermedades como el Alzheimer al preservar la memoria. Muchos profesionales médicos aconsejan a los pacientes que están experimentando las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer que comiencen a jugar al ajedrez durante aproximadamente 15 minutos cada día. Un poco de aptitud mental puede ser muy útil, sé que no parece mucho. Una pregunta crucial es ahora todo lo que queda. La respuesta a la pregunta de si el ajedrez mejora o no la inteligencia es un rotundo sí. Además, es irrelevante qué tipo de inteligencia se está discutiendo. Según un estudio, las habilidades de lectura de los estudiantes aumentaron significativamente cuando estaban completamente inmersos en un programa de ajedrez. Uno más incluyó el ajedrez en un plan de estudios de matemáticas para la escuela secundaria. El juego de ajedrez mejoró los resultados de las pruebas y las habilidades para resolver problemas, según sus hallazgos. El ajedrez es un juego que fomenta la creatividad y la originalidad, según un tercer estudio. Aunque la inteligencia es un concepto bastante amplio, este particular juego mental te beneficiará en todas partes. Jugar al ajedrez con frecuencia puede aumentar significativamente tu capacidad mental, incluso si no eres muy bueno. 2. Construir músculo. La oposición de cerebro y fuerza es una de las más reconocibles de la historia. O eres inteligente y pequeño, dice el estereotipo, o analfabetos y deportistas. Sin embargo, este adagio es completamente falso. En realidad, la inteligencia y el atletismo son complementarios. Inevitablemente mejorarás en el otro cuando sobresalgas en el primero. Tu cuerpo está motivado y bajo el control de tu mente, lo que te da una sensación de disciplina y productividad. No es casualidad que muchos de los mejores atletas del mundo también tengan mentes brillantes. Por el contrario, ¿qué hace el ejercicio para nutrir tu cerebro?
En primer lugar, el ejercicio es una de las formas más saludables de darte ese impulso de energía que tanto necesitas. El ejercicio aumentará la motivación y mejorará su capacidad de pensar con claridad el resto del día en lugar de refrescos o café. Podrás aprender y procesar más información gracias a esa mejora en la concentración. Su estado de ánimo está muy influenciado por lo bien que le está yendo a su cuerpo. Tu cerebro libera endorfinas cuando te sientes bien y con buena salud. Estas hormonas mejorarán la motivación y la memoria. Solo recuerda la última vez que escribiste un ensayo o tomaste un examen mientras te sentías deprimido. Lo más probable es que no salió según lo planeado. Esto se debe a los efectos oscurecedores de las emociones negativas como la ira y la tristeza sobre el juicio, la memoria y el pensamiento crítico. Tu inteligencia crece básicamente cuando mejoras tu estado de ánimo. Al permitir que su cerebro opere al máximo, se está posicionando para el éxito. El ejercicio también desencadena un proceso conocido como neurogénesis. Su cerebro produce nuevas neuronas en este momento. La cantidad de neuronas en su cerebro generalmente disminuye con el tiempo a medida que envejece. Sin embargo, al regenerar las neuronas, el ejercicio regular ralentiza el proceso de envejecimiento. El riesgo de depresión y ansiedad, que con frecuencia están relacionados con la atrofia neural, disminuye con este nuevo crecimiento. En otras palabras, si quieres crear una mente sana, puedes empezar por crear un cuerpo sano. 3. Diversidad lingüística. El lenguaje es una de las cosas más complejas de las que es capaz tu cerebro. Innumerables regiones del cerebro comienzan a cooperar para formar palabras, oraciones y significado cada vez que abres la boca para hablar. Pero la mayoría de las personas desconocen la importancia del cerebro. No parece hacer mucho a primera vista. Cuando hablas, no puedes ver ni sentir tu cerebro. El ruido lo hace tu laringe. Tu lengua y tus labios convierten esos sonidos en palabras. Sin embargo, sin su cerebro para dirigirlos, su boca y garganta son esencialmente inútiles. Nadie podrá entender lo que estás diciendo sin dirección. De hecho, es posible que ni siquiera puedas comprenderte a ti mismo. Examinemos dos condiciones neurológicas que están conectadas con el lenguaje. Tanto la afasia de Wernicke como la afasia de Broca tienen esos nombres. La afasia, en general, es una condición en la que la capacidad del lenguaje se ve comprometida debido a una lesión cerebral de algún tipo. El área de Broca, un área crucial para la producción del lenguaje, se ve afectada en los casos de afasia de Broca. El habla compleja es producida principalmente por esta parte del cerebro. Cuando alguien tiene afasia de Broca, tiene problemas para formar oraciones y usar una gramática compleja. Debido a que una parte de su cerebro no está funcionando correctamente, su habla frecuentemente suena lenta y muy básica. Esto puede ser muy frustrante para las personas con afasia de Broca. Con frecuencia tienen una comprensión perfecta del lenguaje. Tienen una idea clara de lo que quieren decir. Sin embargo, el proceso de convertir ese mensaje en un lenguaje fluido sigue siendo difícil para su cerebro. La región de Wernicke, por otro lado, es otra área crucial para la producción del lenguaje. Se trata de la comprensión del habla, lo que le permite producir un discurso efectivo. Sus palabras pueden perder todo significado si esta área de su cerebro se lesiona. Los afásicos de Wernicke, con frecuencia pueden producir palabras, pero no pueden conectar esas palabras de manera significativa. Simplemente, aparece como un revoltijo de conceptos no relacionados. Los afásicos de Wernicke rara vez reconocen que existe un problema, a diferencia de los afásicos de Broca. Las palabras fluyen de su boca exactamente como deberían. Sin embargo, son casi imposibles de comprender para el resto de la población. ¿Cuál es, entonces, el punto de todo esto? Incluso si sus labios, lengua y laringe funcionan perfectamente, el lenguaje es un proceso profundamente neurológico. ¿Qué tiene que ver el daño cerebral con expandir tu mente? Esto significa que aprender un idioma ejercita tu cerebro más que cualquier otra parte de tu cuerpo. Tu cerebro forma innumerables conexiones nuevas cada vez que hablas, escuchas, lees o escribes. Es superar obstáculos y generar conceptos nuevos. Este desarrollo inspiró a un equipo de investigadores a investigar si hablar puede o no estimular el desarrollo del cerebro.
Una muestra de adultos jóvenes que estaban comenzando a aprender un idioma extranjero fueron objeto de un estudio sueco de 2012 que analizó su progreso. Cada estudiante tenía un solo idioma al principio. Tomaron clases diarias de árabe, ruso o dari durante 3 meses. Para probar esto, se escaneó el cerebro de cada estudiante antes y después de este curso de idiomas de 3 meses. Si aprender un nuevo idioma te hace más inteligente, tu cerebro debería crecer de alguna manera, ¿verdad? Los investigadores pudieron medir con precisión cualquier crecimiento que tuviera lugar. Además, los investigadores querían confirmar que la producción del lenguaje, más que el aprendizaje en general, era la causa de este desarrollo cerebral. Tomaron la decisión de contrastar los escáneres cerebrales de los participantes con los de una clase de estudiantes regulares de ciencias cognitivas. La cantidad de tiempo que cada grupo pasó en clase y en la tarea fue igual. Sin embargo, el equipo de ciencias cognitivas no solo se concentró en aprender nuevas palabras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Aprender un idioma extranjero estimuló el crecimiento como predijiste? No solo creció su cerebro, sino que el tamaño del crecimiento también se correlacionó con el dominio del idioma. En otras palabras, los estudiantes con mayor fluidez exhibieron el mayor desarrollo neurológico. Aún así, hubo una diferencia con el grupo de ciencias cognitivas. Los estudiantes de idiomas extranjeros se desarrollaron notablemente más que los estudiantes de otros idiomas. Mientras que aprender en general aumenta tu inteligencia, aprender un nuevo idioma desafía tu cerebro de muchas maneras. Una de las mejores maneras de mantener un cerebro fuerte y capaz es volverse bilingüe. Afortunadamente, se ha vuelto más simple que nunca aprender un idioma extranjero. Puede aprender rápidamente un nuevo idioma utilizando una variedad de diferentes cursos y aplicaciones en línea, así que podría ser hora de ampliar tus horizontes lingüísticos si quieres volverte más inteligente. Gracias por ver Tranquilamente y asegúrese de suscribirse, porque hay más contenido increíble en camino.